Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación a el programa de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, y en esta ocasión vamos a ver la plática que corresponde a la restauración, al proyecto de restauración de la fachada del Sagrario Metropolitano. En este caso, como siempre, le hago un pequeño preámbulo. Quiero comentarles a ustedes que este es un proyecto que se hizo ya hace bastante tiempo. Fue un proyecto que se hizo por encargo de Conaculta para llevar a cabo la restauración de la fachada. Desgraciadamente, por problemas de tipo presupuestal, el proyecto no pudo realizarse físicamente, o sea, la obra físicamente no pudo realizarse, pero el proyecto es una muestra de un proyecto de restauración de una fachada muy complicada, en la cual se aplicaron una serie de técnicas nuevas que creo que son del interés de todos ustedes desde el punto de vista de proyecto. Ahora, también quiero hacerles el comentario que, como les digo, este proyecto pues tiene casi 10 años, entonces también quiero decirles, para que lo tomen en cuenta, que hace 10 años todavía había mucha tecnología que desconocíamos. En la actualidad, quizá hacer un trabajo de este tipo lo hubiéramos podido hacer con mucha mayor facilidad con los nuevos aparatos ópticos electrónicos que existen. Pero en aquel entonces se tuvo que hacer con lo que se tenía a la mano, y creo que es interesante la técnica que se llevó a cabo. Bueno, primero hablemos un poco, como les digo, es un pequeño preámbulo sobre el Sagrario Metropolitano. El Sagrario Metropolitano es, todos ustedes lo conocen, ahí tienen la fotografía de la fachada del Sagrario. Esta viene siendo la fachada sur. Tiene dos fachadas importantes, la sur y la oriente. La fachada de atrás prácticamente ya no tiene trabajo de cantería ornamental, pero en este caso creo yo que el edificio es un edificio muy importante por varias causas. Es la muestra más decantada que existe en el área metropolitana y quizá en la República Mexicana entera de lo que es el barroco estípite. Hay que considerar que aquí en el Sagrario Metropolitano, su creador, que es el arquitecto Lorenzo Rodríguez, implanta realmente una técnica, una corriente arquitectónica, que es el barroco estípite, que después se desparrama por toda la República. Esto, varios historiadores del arte, no vamos a hablar ahorita de historia del arte, no es el objeto de esta plática, varios historiadores del arte lo llaman barroco estípite o barroco churriguera, porque tiene una cierta liga de las dos cosas. Pero, en fin, nosotros vamos a considerarlo ahorita como en el aspecto de lo que es el barroco estípite. Vamos a ver un poco sobre, nada más una ficha biográfica brevísima de Lorenzo Rodríguez, para que nos ubiquemos en el tiempo y en qué fue lo que hizo este magnífico arquitecto, porque es uno de los arquitectos barrocos por excelencia. Lorenzo Rodríguez nace en España, en Andalucía, nace en Guadix, Granada, en 1704, y muere en la Ciudad de México en 1774. O sea, cubre todo el periodo del barroco estípite, que lo podemos considerar, según Elisa Vargas Lugo y otros tratadistas, de la mitad del siglo XVIII a finales del siglo XVIII, de 1749
a principios ya del siglo XIX. La formación de Lorenzo Rodríguez la lleva a cabo en Cádiz, junto con el arquitecto Vicente Acero, que es el arquitecto de la Catedral de Cádiz. Él estuvo trabajando tanto en Granada como en Sevilla. En esta última conoció la obra desaparecida actualmente de Jerónimo de Balbás, que posteriormente también lleva a cabo aquí en México el altar de los Reyes. En el retablo de la catedral en Sevilla también se ve influido por la arquitectura barroca andaluza de la tendencia barroca. Su llegada al Nuevo Mundo no sabemos cuándo partió para la Nueva España, llegó aquí a la Nueva España y aquí lo primero que hizo fue presentar su examen como maestro de arquitectura y obtuvo el título de maestro en arquitectura posteriormente con categoría de veedor de la Cofradía de los Arquitectos, o sea, se ve que era una persona muy respetable. Él es un arquitecto que tiene una producción muy interesante y del cual desgraciadamente se ha investigado muy poco. O sea, del arquitecto en sí como arquitecto y de todas sus realizaciones. Pero podemos ver en un momento dado que dentro de las obras que tiene Lorenzo Rodríguez, bueno, pues tenemos como su obra cumbre para mí el Sagrario de la Catedral Metropolitana, el Templo de la Santísima Trinidad, que está en la esquina de Moneda y la Santísima, el Palacio de los Condes de San Bartolomé de Jala, que se lo atribuye Romero de Terreros, el Palacio de los Marqueses del Valle de Oaxaca, que también está un poco en duda, digamos, la paternidad, del Colegio de San Ildefonso, la fachada de la calle de San Ildefonso, la capilla de Valvanera del Templo de San Francisco. En fin, hay mucha obra atribuida a Lorenzo Rodríguez, pero en realidad algunas las han reconocidas, son bastante pocas. Ahora, una de las características que maneja Lorenzo Rodríguez con su arquitectura de barroco estípite es que integra lo que es el estípite, o sea, lo que viene siendo el estípite, lo integra totalmente a la arquitectura. O sea, él crea, con el barroco estípite, crea una arquitectura, o sea, es en lo que coinciden todos los tratadistas de la historia del arte. Barroco estípite, como les digo, se reparte por toda la República, hay muchas muestras estupendas de barroco estípite, hay barroco estípite civil, bastante poco, barroco estípite religioso, todo, y es una corriente arquitectónica que realmente se conoce así, digo, así todos los grandes tratadistas la han denominado como el barroco estípite, inclusive el maestro Villegas le llama a el estípite el signo formal del barroco. Entonces, esto es, como les digo, una pequeña introducción nada más para que sepamos quién es Lorenzo Rodríguez y que veamos la forma en la que maneja esa arquitectura en la fachada del Sagrario Metropolitano. En esta ocasión vamos a ver una serie de desarrollo de proyecto, nos vamos a ir, desgraciadamente tenemos que irnos con cierta velocidad, porque también les traigo una concreción muy importante, que viene siendo la iconografía de una de las fachadas, de las dos no nos daría tiempo, de la más importante, que es la fachada sur. Que esta iconografía la hemos conjugado de las investigaciones de muchos historiadores del arte y realmente nuestra pauta en esa investigación nos las marcó la
todo lo que nos dice sobre esto la doctora Elisa Vargas Lugo, que para mí es la que lo hizo más detalladamente, junto con González Galván y con muchos otros historiadores del arte, pero creo yo que la investigación de doña Elisa es la más completa. Entonces, empecemos pues a ver lo que es, ya fue en sí el proyecto de restauración de las fachadas del Sagrario Metropolitano. Fue un proyecto, como les digo, desarrollado para Conaculta. Adelante. Los colaboradores son estos que tenemos aquí marcados. Entonces el director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural era el doctor en Arquitectura Javier Cortés Rocha, y luego está una serie de arquitectos que colaboraron con nosotros en esto. Quizá les llame la atención que el último personaje que tengo aquí registrado es el maestro cantero Leobardo Díaz Albino. ¿Por qué un maestro cantero interviene en un proyecto de restauración que se supone que es de arquitectos? Porque precisamente una de las innovaciones que hicimos en este proyecto fue que todos los equipos de trabajo los integramos con muchachos que estaban estudiando la maestría de arquitectos restauradores, con arquitectos restauradores y con oficiales de cantería. ¿Por qué metimos oficiales de cantería? Porque el cantero es el que realmente sabe reconocer cuál es el daño y cómo se debe reparar ese daño. Entonces, por eso es por lo que tenemos la presencia en los equipos de trabajo de arquitectos restauradores, de pasantes de arquitectos restauradores y de maestros canteros, de oficiales de cantería. Adelante. Bueno, esto es una pequeña explicación del sagrario anexo a la Catedral Metropolitana. Es la parroquia en la que se encuentra expuesto el Santísimo, se administran los sacramentos y se lleva un control de los feligreses de acuerdo a un censo. A mediados del siglo XVIII, Lorenzo Rodríguez recibe el encargo de su concepción y realización. Su construcción se lleva a cabo entre 1749 y 1768 y está considerado como una de las máximas expresiones del estilo llamado barroco estípite. En sus portadas oriente y sur, dentro de una rica ornamentación, pueden admirarse personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Los altares de su interior son ahora, en la actualidad, de estilo neoclásico, son ya posteriores a la terminación del templo, ya que en el siglo XIX sustituyeron a los barrocos originales que fueron destruidos en dos incendios que tenemos registrados en 1776 y en 1796. Ahora, esto es un dato importante. A pesar de la importancia que tiene a pesar de la importancia que tiene el Sagrario Metropolitano, cuando hicimos una investigación por encargo de Conaculta para llevar a cabo los planos, ya planos constructivos, planos ejecutivos de un proyecto de restauración, no encontramos nada. Encontramos muchas representaciones artísticas, o sea, dibujos, litografías, una cantidad de representaciones artísticas, inclusive cuadros al óleo, acuarelas, pero no encontramos planos en sí constructivos para poder registrar todos los daños que tenía la fachada del sagrario y poder proponer su restauración. Adelante. De las representaciones artísticas, como les digo, hay dibujos como este, que son dibujos al carbón, todos este tipo de dibujos, litografías. Aquí les hago nada más una acotación que es interesante. Vean, por ejemplo, en esta litografía que es del siglo XIX, cómo en estas partes de aquí, que en la actualidad el tezontle está expuesto, las habían aplanado. Entonces, es un dato interesante ese. Adelante. Otro dibujo sobre las fachadas de sagrario. Adelante. Ahora,
la metodología de trabajo que seguimos para el proyecto es lo que vamos a empezar a ver el desarrollo. Primero que nada, aquí tienen ustedes un corte de la fachada. Se tenía que levantarse un mosaico fotográfico para poder llevar a cabo el levantamiento en sí de la fachada. El levantamiento ya, ¿cómo les diré? El levantamiento arquitectónico de la fachada. Ustedes traten de imaginarse que tienen ustedes que hacer un levantamiento de una fachada tan complicada como es la del Sagrario Metropolitano, con alturas bastante importantes, y dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ese es un trabajo que realmente se tuvo que pensar cuál iba a ser la metodología. Entonces, lo primero que decidimos es sacar un mosaico fotográfico que se toma, como lo estamos viendo aquí, o sea, se fue poniendo un andamiaje en el cual se puso aquí una cámara que en aquel entonces era una cámara que es una cámara de marca Limax, que toma la fotografía sin error de paralaje, o sea, toma la fotografía lo más en geometral posible. Y así se fue haciendo una torre, que la íbamos desde luego acercando y alejando, torres para poder tener las fotografías de los larguillos que se llaman de la fachada del Sagrario, o sea, que se iban haciendo franjas de fotografías que después en el taller las íbamos pegando y íbamos armando las franjas de las fotografías que habíamos tomado, y de esta manera tuvimos un levantamiento fotográfico de lo que es la fachada del Sagrario Metropolitano, ambas fachadas, ¿no? Adelante. O sea, esto es lo que eran los larguillos. Como pueden ver ustedes, se fue tomando todo desde abajo hasta arriba y se fue dividiendo en secciones para posteriormente unir los larguillos, unir unos con otros y poder tener todo el mosaico completo de la fachada del edificio. Si de otra manera hubiera sido prácticamente imposible el poder llevar a cabo un dibujo de este tipo. Sobre este mosaico fotográfico, lo que hicimos ya fue dibujar en AutoCAD todo lo que es la fachada con toda su ornamentación, y al momento de ir dibujando, se subieron los muchachos, como les digo, con los equipos de canteros, y los arquitectos restauradores se subió cada equipo con una laptop. Entonces, en la laptop iban dibujando sección por sección a lo que correspondían los larguillos fotográficos. Digo, iban dibujando todo este detalle, lo que posteriormente se digitalizó. Adelante. Ahora, ustedes tienen una fachada muy alta, con una serie de entrantes, salientes y formas bastante complicadas, que tienen ustedes que hacer un levantamiento, o sea, tienen ustedes que dar detalles precisos de medidas de la altura y de las formas de estas fachadas. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas es con una cinta que se cuelga de la fachada, con una cinta que se pone un peso en la parte de abajo y se va midiendo, pero esto siempre nos da un grado de inexactitud bastante fuerte. Entonces, lo que se nos ocurrió para llevar a cabo esto fue hacer un levantamiento a base de topografía. En la actualidad, como les digo, lo que hubiéramos hecho lo haríamos ahorita con un telémetro electrónico. En aquel entonces no existían los telémetros electrónicos. Entonces, llevamos a cabo el trabajo de topógrafo para poder sacar la silueta en sí de la fachada de lo que era el edificio del Sagrario. Adelante. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que pusimos una estación topográfica con un tránsito y medimos la distancia exacta que había del plomo del tránsito a la fachada del Sagrario. Ahí teníamos una distancia fija. Posteriormente, vamos a ver la distancia de altura
y la que nos interesaba conocer era esta distancia. Entonces vamos a ver esto cómo se llevó a cabo. Adelante. Aquí lo tienen ustedes. Aquí está el topógrafo, el teodolito, el topógrafo con el teodolito, y esta distancia es una distancia conocida, que se toma con cinta al nivel del suelo. Por otro lado, nosotros con el teodolito lanzamos una visual al punto que queremos llegar y con exactitud de milímetros nos va a dar esta otra distancia. O sea, lo estamos haciendo por trigonometría, con un triángulo rectángulo, estamos sacando un cateto, conociendo la hipotenusa del triángulo y la distancia de este otro cateto. Entonces aquí, por trigonometría, sacamos estas distancias exactas. Estas distancias las tuvimos al milímetro. Adelante. Con eso sacamos un envolvente de la fachada. Aquí tienen la envolvente de la fachada, en la cual fuimos tomando todas estas distancias. Y con todas las distancias que fuimos tomando topográficamente, trazamos ya lo que es la envolvente de la fachada completa del sagrario. Adelante. Esto es ya la envolvente real, en la cual ya la dotamos de ejes, le pusimos niveles y tomamos en sí todas las distancias que tiene la fachada para lo que nos interesaba de llevar a cabo el levantamiento para ejecutar el proyecto. Adelante. Sobre esto nos pusimos a sacar un levantamiento de daños. El levantamiento de daños, como les digo, lo sacamos en esa forma. En un andamiaje que se colocó, subía el equipo integrado por arquitectos restauradores con una laptop y maestros oficiales de cantero, guiados todos por un maestro, y ayudantes de los, o sea, pasantes de arquitectos, o sea, muchachos que estaban terminando la licenciatura. Adelante. Entonces, aquí tienen cómo pusimos los andamios. O sea, el andamio se pone desde abajo hasta arriba y se dota de este tipo de andamio que le llamamos andamio de trampolín. ¿Para qué es el andamio de trampolín? Es con objeto de no recargar el andamio metálico sobre la fachada para no lesionar la fachada de piedra. O sea, estamos poniendo el andamio y posteriormente una plataforma que es donde salían los muchachos para medir y trabajar sobre la plataforma, y todo el andamiaje estaba cubriendo toda la altura de la fachada. Adelante. Ahí tienen los andamios, como los pusimos en todo lo que es la parte ornamental de la portada, y aquí también es otra cosa que hay que tomar en cuenta: el Sagrario Metropolitano seguía funcionando, o sea, seguían haciéndose bautizos, bodas, una serie de cosas, por lo cual tuvimos que dejar un paso aquí para que la gente pudiera pasar. Y en todo este andamiaje, como les digo, subieron los equipos a hacer las mediciones y los dibujos en sí de la fachada. Ahora, para colocar estos andamios que están separados de la fachada, yo no puedo dejar una torre de andamio de servicios, aunque junte yo 3 o 4 torres, no las puedo dejar sueltas porque tengo el problema que se me pueden ir para atrás o para adelante, o sea, se me pueden caer las torres. Entonces, lo que yo necesité hacer en este caso es amarrar las torres del andamio. Tenía yo que amarrarlas en alguna forma a la fachada. Para amarrarlas a la fachada teníamos otra limitante. Yo no podía amarrar a la fachada mis torres de andamio y taladrar, fijar con cosas de anclas ni nada por el estilo en la fachada, porque destruiría yo o lastimaría yo la fachada. Entonces lo que hicimos fue amarrar de toda la fachada, desde la parte de atrás, amarramos los andamios, y para evitar que se nos fueran hacia adelante, metimos unos troqueles que en la punta tenían un acolchonamiento. Entonces el andamio me queda
que no se me va ni para adelante ni para atrás. Y ya se puede llevar a cabo el trabajo sobre las plataformas que se ponen en el andamio. Aquí, como les digo, ya pueden ver a los muchachos trabajando sobre la fachada. Estaban los muchachos subidos ya en las plataformas y subidos en la fachada, sacando los dibujos y midiendo todo, ya tomando medidas efectivas para poder vaciar estas medidas en los planos digitalizados que íbamos a hacer sobre los mosaicos, los larguillos de mosaico fotográfico. Adelante. Entonces, para esto, bueno, pues teníamos que poner tablones en este sentido. Aquí pueden ver cómo está el andamio separado de la fachada, porque no podíamos tocar la fachada, o sea, no teníamos totalmente prohibido tocar la fachada, y fue una reglamentación que tuvimos, no lastimar para nada la fachada. Y aquí tienen cómo se podía desarrollar en todas estas plataformas, ir haciendo las mediciones y ir checando todo lo que teníamos sobre los larguillos fotográficos. Adelante. Ahí lo pueden ver, o sea, aquí esta chica que ahora es arquitecta ya restauradora, la arquitecta Galindo, aquí este otro joven, están midiendo con cinta todo lo que son las volutas, todo lo que son los roleos, todo lo que es la ornamentación barroca de la fachada, que de otra manera hubiera sido imposible registrarla en planos y en planos para, digamos, hacer ejecutivo un proyecto, ¿no? Adelante. Ahora, como les decía yo, para no perder toda la minuciosidad de datos que estábamos sacando, entonces cada equipo llevaba una laptop. Entonces, por ejemplo, aquí Cintia está en un andamio, subida, aquí ven el Palacio Nacional, está subida pues, a más de 15 metros o 16 metros de altura, con su laptop, y entonces está registrando todas las medidas y digitalizando lo que puede para después en el taller ya vaciarlo en las computadoras de escritorio. Eso es la idea que se siguió en este caso. Ahora, vean los daños que tenía en sí la fachada. Esto es lo importante al hacer ya el registro de un levantamiento de daños. Vean, por ejemplo, la degradación que tenían estas esculturas. Entonces, todo esto se registró, obviamente, en el proyecto. Toda la degradación que presentaban las esculturas. Aquí vemos esta escultura de piedra, ya muy acabada por la pulverulencia y los ataques de la contaminación atmosférica. Aquí está un poco más aguantado, un poco más, y así fuimos registrando todos los daños que tenía la fachada. Había una serie de daños importantes, grietas, sillares, dovelas deslizados, aquí lo vemos, todos los daños que se tenían, y todos estos daños se iban registrando uno por uno en los planos de trabajo que ahorita vamos a ver. Adelante. Todos, digamos, daños hasta este nivel, la vegetación parásita, toda la acción de las aves, por ejemplo, aquí esta gárgola ya tiene una planta parásita pues ya bastante desarrollada. Hay grietas, hay desconchamientos, como pueden ver aquí, en fin, una serie de detalles que se fueron poniendo, se fueron añadiendo a los planos de trabajo. La pulverulencia y la exfoliación, la alcanzan a ver aquí claramente. Entonces esto se va registrando cuadrante por cuadrante. Ahorita les voy a explicar la técnica que se siguió para ubicar ya totalmente estos daños, porque como ustedes piensan, en una fachada de ese tamaño, este daño, por ejemplo, o este daño, que es una cosa chiquitita, ¿cómo la ubico yo en un plano? Entonces, bueno, el sistema que seguimos fue hacer un sistema de coordenadas, o sea, dividimos la fachada, esa silueta que vieron ustedes, la dividimos en ejes de coordenadas, en abscisas y ordenadas.
y dentro de cada uno de esos cuadrantes fuimos localizando daño por daño. Entonces, en esa manera ya no teníamos forma de que se nos perdiera el daño, ni tampoco la acción de restauración que íbamos a aplicar. Adelante. Daños en el basamento, otra. Arendas y resanes de cemento, suciedad causada por partículas contaminantes, desportilladuras, faltantes pequeños de ornamentación. Aquí me estoy yendo un poco más rápido porque si no, faltantes, grietas, deslizamientos en sillares y grietas de ornamentación. Todo esto se iba registrando. Ahora, ¿cómo se hizo el armado ya de levantamiento? Esta es la fachada sur, que es la que ve, digamos, hacia el Zócalo. Vean ustedes lo que es la parte de la portada, las dos capillas laterales también con sus portadillas, los ventanales y todo lo que es la ornamentación. Entonces ya sobre estos mosaicos fotográficos fuimos armando los planos en sí, los planos dimensionales de las fachadas. Adelante. Sacamos los detalles de todas las portadas, vean todos estos detalles, ornamentación fitomórfica que está totalmente llena toda la fachada, todos estos querubines, ángeles, molduras, etcétera, ¿no? Adelante. Los detalles de las portadas, y así, esta es la fachada oriente, que es la fachada que da hacia la calle de Seminario. Adelante. Los detalles de las portadas, fuimos registrando todos los detalles de las portadas y en el estado en que estaban. Aquí pueden ver todo el detalle infinito que tienen estas portadas barrocas, que es donde nos volvemos a acordar de la famosa frase del horror vacui del barroco, ¿no? O sea, que no dejan un solo pedacito vacío, todo estaba lleno. Todo estaba lleno. El trabajo de digitalización entonces ya se procedió, por ejemplo aquí, en la portada lateral, que está en mosaico fotográfico, ya se dimensionó, digitalizada, ya con medidas y con proporción y todo, dentro de un plano en AutoCAD. Aquí lo tienen ya dibujado. Adelante. Esta es la portada central, con todos sus detalles. Todos estos detalles están sacados prácticamente al centímetro. Diversos elementos arquitectónicos, aquí por ejemplo en los estípites y en el interestípite, tienen aquí figuras de santos, que después vamos a ver la iconografía, tienen los estípites, en la parte de arriba, en el coronamiento tienen una custodia, aquí tienen en otro interestípite, tienen otro santo, junto de los otros dos estípites. Si ustedes observan la fachada, se ponen a ver, la fachada tiene 4 estípites, o sea, 4 estípites que tienen un simbolismo. Dentro del barroco todo tiene simbolismo. Los 4 estípites simbolizan a los 4 evangelistas, y los que están adentro de los interestípites son santos, son obispos, son, en fin, una serie de figuras, digamos, de la iconografía religiosa. Adelante. La ventana, estas ventanas que son importantísimas, también de la fotografía se hizo el detalle en plano digital, y luego después fuimos armando todo esto, como lo van a ver ahorita. Las esculturas, también cada escultura se dibujó, desde luego en una forma muy esquemática, o sea, no es un dibujo artístico, es un dibujo para registro de daños y para registro de acciones de restauración. Adelante. Todo lo que son las esculturas, como les digo, se fueron registrando también. Adelante. Lo más en detalle que se podía, esquemáticamente. Ahora, esta ya es la fachada sur una vez armada, o sea, ya la tenemos armada con las capillas laterales, las ventanas, la portada, etcétera, ¿no? La fachada oriente, que también se hizo de la misma manera exactamente. Adelante. Ahora sí,
ya nos vamos a meter a lo que es el proyecto en sí de restauración. ¿Cuál es el proyecto de restauración? Si se acuerdan ustedes lo que platicamos en las primeras pláticas. O sea, en un proyecto de restauración vamos a consignar básicamente liberaciones, consolidaciones, integraciones y reintegraciones. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que ir poniendo en los planos de trabajo. Entonces, en los levantamientos que vieron ustedes, sacamos copias de esos levantamientos, obviamente para poderlas manejar en el andamio, y ahí con lápices de colores y con letra muchas veces de los canteros y otras de los arquitectos, fuimos poniendo todos los daños que habíamos encontrado en las fachadas. Estos son los planos de trabajo. Todo esto se fue marcando en los planos de trabajo. Adelante. Vean ustedes aquí, pues como lo ven, se hace una abigarrada serie de registros con colores, con números y con unas ciertas claves que ya después se van a hacer con una metodología especial en los planos definitivos ya de restauración. Esto es para que vean ustedes cómo se hace un plano de trabajo. Ahora, esto no lo llegamos a hacer desde luego porque, como les digo, esta obra no se llevó a cabo. Pero cuando ustedes van a llevar ya a cabo una obra de cantería, en el caso de una fachada como esta, ¿cómo marcan ustedes esto en la fachada ya físicamente? No se les vaya a ocurrir meterle pintura, porque entonces luego después para quitar la pintura ya es otra bronca. Entonces, ¿cuál es el sistema que seguimos nosotros en este caso? Hay dos tipos, varios sistemas, pero los más prácticos es hacerlo con gises de colores, gises de yeso. ¿Por qué? Porque si yo marco en una piedra un 4 con un gis de yeso rojo, yo después ese gis lo quito con un cepillo. Si lo pinto con pintura de esmalte ya no lo quité con nada. Otra de las formas que hay, y que lo vamos a ver en algunos de los otros proyectos, es cuando tiene uno que hacer marcas muy pequeñitas. Entonces lo que se hace sobre la piedra es que yo pinto un cuadrito con cal, un cuadrito de cal blanco, y sobre eso con pintura Vinci, con pintura de agua, le pongo el número o la identificación. Adelante. Esta es la fachada sur ya digitalizada, como la vimos, y sobre esta, entonces como les digo, ahora piensen ustedes cómo vamos a localizar esa infinidad de daños que vieron ustedes consignada en los planos de trabajo. Pues lo que se nos ocurrió es lo que vamos a ver ahorita. Esta es la fachada oriente, que es igual, también digitalizada. Hicimos un plano de coordenadas. Un plano de coordenadas que tiene un origen acá, tiene abscisas y ordenadas. En este sentido son letras y en este sentido son números. Entonces ya aquí tenemos, por ejemplo, el cuadrante 2A, el cuadrante 2B, el cuadrante 2C y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir perfectamente, tener perfectamente localizado que del cuadrante 17L tengo una falla de tal tipo o voy a hacer una reintegración o alguna cosa de acción sobre la fachada. Ahora, aquí pasa una cosa interesante también. Esta retícula la trazamos en los planos físicamente y entonces en el taller yo les dije a los muchachos, bueno, vamos a trazar la retícula, trazándola con metros en este sentido y con medios metros hacia arriba. O sea, primero usamos cuadrantes de 1 metro por 50. ¿Qué pasaba? Que se nos salía siempre. O sea, no podíamos dar partes exactas en las divisiones de la fachada, cosa que era un problema bastante grave. Y estuvimos piensa, y bueno, pues de repente se nos ocurrió, ¿verdad? Dijimos, bueno, a lo mejor lo que estamos haciendo es que estamos empleando mal el sistema. Eso es exactamente lo que era.
En tiempo de Lorenzo Rodríguez no se usaba el sistema métrico decimal. Lo que se utilizaba eran las medidas antropométricas como la vara, la cuarta, el geme, la pulgada, etcétera, ¿no? Entonces metimos las reticulavaras y nos casó perfectamente bien. Esto es un dato interesante para cuando se trabaje en edificios anteriores al sistema métrico decimal. Tomar en cuenta que las medidas no están en metros y en centímetros, sino están en pulgadas o en varas o en gemes o en cuartas. Adelante. Adelante. Entonces ya con esto fuimos haciendo los levantamientos ya de acuerdo a la nomenclatura que vieron en las coordenadas. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos la letra K, K22, teníamos aquí localizado el daño, y acá en una tabla que pues ya digo no se puede leer, poníamos el daño que era, ¿no? Lo mismo aquí, en la N23 poníamos el daño que existía aquí, el daño que existía aquí, y lo teníamos perfectamente localizado por coordenadas. Aquí lo tenía yo en la K27, entre la K27 y la K26, o sea, no tenía forma de perdérseme. Aquí lo tenía yo también, y en esta otra parte lo mismo, ¿no? Entonces con esto estamos perfectamente identificando por medio de áreas, por medio de secciones que están referidas en la nomenclatura de las coordenadas, estamos logrando poner lo que son los daños, los estamos poniendo perfectamente identificados. Vean ustedes aquí, por ejemplo, tenemos este levantamiento de daños en la fachada oriente. Tenemos también en lo que viene siendo la hilera K, y con su numeración. Entonces tenemos perfectamente localizado lo que era cada cosa. Aquí lo pueden ustedes ver, lo que es cada elemento, que como les digo, desgraciadamente pues aquí en el tamaño de la diapositiva no se puede leer qué daño era, pero cada uno de estos está identificado por medio de un hatch diferente. Esto, como les digo, es sumamente útil al momento de que ya ustedes quieren localizar sus daños. Tienen localizados sus daños, y esto, al momento de ejecutar una obra, para los que vayan a trabajar en ejecución de obra, es verdaderamente indispensable, porque si yo voy a hacer un cambio de un sillar, por decir algo, lo tengo que tener ubicado dentro de mi fachada o dentro de lo que voy a trabajar en sí, ¿no? O sea, yo tengo que tener en el plano que tengo en la obra, saber dónde está y qué es el daño que estoy reparando. ¿Esto para qué es? Porque al momento que nos metemos también al trabajo administrativo de las obras, imagínense en el trabajo administrativo de una obra de restauración como esta, los que trabajen en obra me van a entender perfectamente que para hacer un número generador de una cosa de estas, si no tiene uno todos estos datos, pues es la muerte verdaderamente, porque no puede llegarse a hacer un detalle, digamos, exacto dentro de un plan. Para esto, también otro de los factores que nos ayudó también enormemente en esto es, por ejemplo, para hacer el presupuesto base que tuvo que hacerse para esto. La idea de Conaculta era concursar esta obra, porque era una obra bastante importante. Entonces, para concursar una obra de este tipo, ustedes tienen que tener un presupuesto base, y para tener un presupuesto base, tienen ustedes que tener perfectamente localizados tanto los daños que tiene como las acciones de restauración que van ustedes a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque después con eso es con lo que revisa la Contraloría las obras, las estimaciones y los cobros. Si no tienen eso, entonces después se vuelven un verdadero
broncón arreglar las cosas administrativas dentro de una obra. Yo sé que de nosotros, muchas personas en la facultad se dedican a obra y muchos no, pero los que se dediquen a obra es interesante poderles platicar esto, porque después, al momento de llevar a cabo el trabajo físico en las obras, hay que saber de todos estos detalles que son mañas, porque si no se vuelve uno loco cuando al principio empieza uno a querer saber cómo se hace una cosa o cómo no se hace. Yo no sé, Celia, si damos... ¿Mandé? Entonces, vamos a dar receso y continuamos un poco después. Bueno, vamos a continuar. Entonces, por favor, los que estén todavía afuera, vamos a continuar. Bueno, entonces, como les estábamos platicando, en esta parte estamos viendo ahorita, todavía estamos en el levantamiento de daños. En esto me voy un poquito atrás a las primeras pláticas en los cuales hablamos sobre la praxis de la restauración y la praxis de los proyectos, para volverles a recordar, digamos, el porqué de las cosas. O sea, si ustedes recuerdan, yo les dije que en el proyecto de restauración y en la ejecución de una obra de restauración tenemos realmente tres fases. Una que viene siendo el estudio o la investigación, la otra viene siendo el diagnóstico y la tercera viene siendo la prescripción o la ejecución de los trabajos. En este caso, lo que estamos, en la etapa que estamos ahorita de este proyecto que estamos analizando, lo que estamos viendo, todavía estamos en la etapa del diagnóstico. O sea, se llevó a cabo primero la investigación y ahorita estamos haciendo el diagnóstico. O sea, estamos viendo y estamos diagnosticando qué es lo que tiene el enfermo para ver cuál es la medicina que le vamos a recetar, y posteriormente en lo que sería la obra ya sería la aplicación en sí el tratamiento, llamémoslo así. Ahorita en el intermedio varios compañeros platican o vienen o me preguntan. Entonces quería yo hacer no es una aclaración, es un poquito de explicación. O sea, ¿qué pasó con esto? O sea, nosotros, Conaculta decidió hacer este proyecto porque, como les digo, no había un proyecto ejecutivo, no había planos de esto. Entonces, Conaculta decidió hacer esto para llevar a cabo la obra. Lo que se hizo fue exclusivamente el proyecto. O sea, no se hizo la obra, porque me preguntaba alguno de los compañeros, bueno, y con todos esos andamios, ¿por qué no hicieron la obra? No, la obra era una obra de mucho alcance desde el punto de vista económico, o sea, es una obra de cantería muy cara. Entonces, lo que se hizo fue el proyecto, que consistió en los planos del proyecto ejecutivo y en la conceptualización, digamos, los catálogos de conceptos y la formulación de un presupuesto base. La idea de esto, la idea que tenía Conaculta era lanzar después una licitación
con ese proyecto, con esas especificaciones y teniendo un presupuesto base, hacer la licitación para poder llevar a cabo la obra. Como les digo, en eso desgraciadamente pues muchas veces todo se queda en buenas intenciones porque depende de la cuestión presupuestal y esta pues sí es una obra cara, digamos, es una obra en la que en un momento dado el trabajo de cantería es muy caro. Entonces, eso es una de las aclaraciones que quería yo hacerles, porque sí puede prestarse un poquito a la confusión de que si también se hicieron obras. No, hicimos, ahorita van a ver algunas obras de emergencia, de cosas que ya de plano estaban, que si no las pegábamos se caían, pero no se hizo la obra a fondo. Otro de los detalles interesantes que vale la pena destacar en este trabajo es que siempre ha habido una polémica sobre las fachadas barrocas, en las cuales hay gente que dice que las fachadas barrocas nunca estuvieron policromadas y otros que dicen que sí estuvieron policromadas. Bueno, hay casos de fachadas barrocas que evidentemente estuvieron policromadas, como es el caso, por ejemplo, de la iglesia de San Juan de Dios, que se policromó toda la cúpula, la bóveda de la entrada, que es una entrada en forma de bocina. Hay muchos otros edificios barrocos que estuvieron policromados, por ejemplo, el Palacio de Iturbide. A mí en el Palacio de Iturbide me tocó ver, y yo invito a cualquiera que se pueda subir en un andamio ahora y verlo todavía, hay restos, hay vestigios de policromía roja y azul en la fachada del Palacio de Iturbide. Claro que ahorita, bueno, ¿quién es el que se avienta el tiro de policromar el Palacio de Iturbide? Pues nadie, ¿verdad? Porque eso generaría un problema. Pero, digo, inclusive con todas las últimas investigaciones que se han hecho en este respecto, bueno, pues nos hemos enterado que, por ejemplo, el Partenón estaba policromado. O sea, edificios de la categoría del Partenón estaban policromados. Sacaron una reproducción digital hace poco interesantísima del Ara Pacis en Roma, con su policromía. Es virtual, desde luego, la recreación que hicieron, pero nos da una idea muy clara de esto. Ahora, respecto al sagrario, yo sí tengo la certeza de que no estuvo policromado, por lo menos hasta donde lo que yo pude ver. Toda esta piedra que vieron ustedes efectivamente estaba protegida, pero no policromada. Hay que acordarnos que la policromía se viene utilizando desde, como les digo, desde la época de los griegos, con el objeto de proteger la piedra. Las catedrales góticas, catedrales románicas, barroco, se aplicaban capas protectoras de color que en la actualidad conocemos todavía como aplanados de sacrificio. O sea, ¿por qué se llama aplanado de sacrificio? Porque precisamente la idea es que ese aplanado muy, muy, muy delgadito, que viene siendo casi una pintura, fuera el que recibiera todo el ataque de la contaminación y de la acción atmosférica y protegiera la piedra. En el caso del Sagrario Metropolitano, yo lo que les puedo decir que encontramos es una capa muy delgadita, que sería, pues, yo creo que como de 1 milímetro, de una especie como de aplanado de cal, que le podemos llamar una lechada, que no tenía color, era del color de la piedra, y era una capa de protección que tenía las piedras del sagrario. Un aplanado de sacrificio, ni más ni menos. Entonces, bueno, eso también me lo comentaban y sí quería yo aclarárselos, porque lo encontramos nosotros ahí. Otra de las cuestiones que también queda medio en la nebulosa es que, como les digo, en varias litografías, en varias estampas del siglo XIX, en las cuales se ve el Sagrario Metropolitano, las fachadas que se ven actualmente de Tezontle se ven aplanadas. Es muy probable que en algún tiempo las hayan aplanado,
y después hayan perdido ese aplanado. Yo en lo personal pienso que en el caso del Sagrario Metropolitano, el recubrimiento de tezontle, o sea, las cuadretas de tezontle, son cuadretas de tezontle hechas para que se vean. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Ha habido muchas polémicas últimamente, de que, por ejemplo, hubo una polémica a ese respecto sobre la casa de los condes de Eras y Soto, que querían que se volviera a aplanar los muros, que son de tezontle. Error, porque esos muros de tezontle de la casa de los condes de Eras y Soto están cortados perfectamente y ensamblados perfectamente, lo que quiere decir que es para que los vean, que vean el tezontle aparente. Hay casos también, como la Ciudadela, que también a mí me tocó intervenir, que eso ya es un edificio neoclásico, en el cual las fachadas que se tuvieron que dejar aparentes de tezontle, esas no eran aparentes, esas estaban aplanadas. O sea, que esto siempre ha sido una cosa un poquito polémica, pero que en algunos casos procede y en algunos otros casos no. Eso es una aclaración que hice por una pregunta que me hicieron ahorita hace un rato. Entonces continuamos ahorita con nuestro proyecto. Entonces, como les digo, este es un levantamiento de daños, es la primera etapa del proceso de restauración, o sea, es el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tiene nuestro edificio? Adelante. Pueden ver ustedes que en todo caso, en cada parte de estas, estamos nosotros siempre refiriéndonos a nuestra cuadrícula y por medio de los hatch estamos marcando lo que es el daño. Entonces, ahorita estamos marcando, como les digo, el daño. Posteriormente, vamos a marcar dentro del proyecto, vamos a marcar qué es lo que vamos a hacer para corregir el daño, que eso ya viene siendo la parte del proyecto de restauración, que viene siendo la prescripción, o sea, lo que le vamos a dar. Y si se hubiera terminado esta obra, la terminación del proyecto hubiera sido ya la ejecución en sí del proyecto. Adelante. Como ven ustedes, toda la fachada se hizo el levantamiento de los daños con mucho cuidado, con diferentes hatch que están consignados aquí, como les digo, y se van poniendo y localizando de acuerdo a la retícula. Aquí, como les digo, insisto mucho en el sistema de la retícula, porque es un sistema que nos ayuda mucho al momento de llevar a cabo una obra de este tipo. Inclusive en obras que son fachadas más tranquilas, más sencillas, nos sirve de mucho para poder localizar un despiece de piedra, por ejemplo. Que si yo tengo un despiece de piedra, sé qué piedra es cada una, y al momento de que tenga yo que volverlas a acomodar, digamos, entonces ya sé dónde las tengo que poner. Adelante. Bueno, aquí sí ya nos vamos al proyecto en sí de restauración. Lo que acabamos de ver son los daños que tenía el edificio. Aquí estamos marcando, estamos usando la misma retícula, pero estamos usando un hash diferente y aquí estamos utilizando una nomenclatura. Eso es también importante, muy importante de tomar en cuenta. Esta nomenclatura, como ustedes comprenden, puede ser la nomenclatura que el proyectista quiera, pero una de las cosas que yo, desde mi posición en que he podido hacer, he insistido en que los restauradores unifiquemos el criterio de una nomenclatura. ¿Por qué, por ejemplo, a las liberaciones no les ponemos, todos los restauradores cuando hagamos un plano no le ponemos L? Porque unos en vez de L le ponen D de demolición, entonces al momento de interpretar los planos se vuelve un problemón, se vuelve un galimatías. Entonces aquí ustedes ven que tenemos marcado, por ejemplo, la L, tenemos aquí una L4,
más del 50%. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo que mandar a hacer una caja para poner un sillar nuevo. Para eso tengo que hacer una liberación. Entonces, dentro de una liberación, estoy poniendo que es la liberación número 4 y le estoy refiriendo acá. Si yo veo otra liberación, digamos, una L5, por ejemplo, dice liberación de resanes de cemento según procedimiento de restauración número tal. Una L6 viene siendo lavado final con máquina hidrolimpiadora. Una L3 viene siendo liberación de elementos metálicos no originales según procedimiento de restauración número 3. Entonces, ¿por qué es por lo que les digo que esta columna que se identifica con las literales y con la nomenclatura es una interfase? Porque al momento que yo pongo liberación de elementos de cantera para abrir caja para injertos o cambio de pieza completa según procedimiento de restauración número 4, aquí lógicamente ustedes me pueden preguntar cuál es el procedimiento número 4. Entonces, lo que es el procedimiento que se marca, ese es un cuadernito aparte que hacemos nosotros dentro del proyecto mismo, en el cual dice, es un proyecto con el que, un cuadernito con el que se hace una cédula. Entonces, hay una cédula que es la cédula L4. La cédula L4 va a tener este mismo título que tienen aquí, pero va a decir varias cosas. Va a decir, en primer lugar, se dice qué es lo que se va a hacer. En segundo lugar, se dice con qué se va a hacer. Entonces yo pongo los materiales que voy a necesitar. En este caso voy a poner que necesito un andamio, que necesito cincel de cantero, que necesito esto o lo otro. Voy a poner lo que voy a necesitar. Después de eso, voy a poner una serie de materiales que voy a usar. Entonces, voy a poner que necesito cantera de los remedios de tal grueso, de tal y tal y tal característica. Voy a necesitar mezcla de cal, arena, tal y tal y tal. Voy a necesitar alambre de latón del número 18. Esos son los materiales que voy a usar. Y al final voy a poner una serie de recomendaciones. En este caso, por ejemplo, la recomendación que pondría yo sería liberación de sillares por medio de maceta y cincel con golpe rasante para no lastimar las piezas aledañas. Entonces, cada una de esas hojas forma la parte de mi catálogo de procedimientos. Eso obviamente no lo traje aquí porque se hubiera tenido que traer un libro en el que viéramos cada una de las hojas, ¿no? Pero cada una de estas se refiere a eso precisamente. Aquí, si tenemos liberación de elementos metálicos no originales según procedimientos de restauración número 3, vamos a buscar en nuestro catálogo el procedimiento de restauración número 3 y vamos a decir ahí, vamos a ver que se necesita unas pinzas de electricista y esto, sacar con cuidado, sin palanquear, sin doblar, sin jalar, para no romper la piedra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que compone los procedimientos de restauración, los catálogos de procedimientos de restauración, que es la parte esencial, digamos, de cómo llevar a cabo los procesos en sí de restauración. Entonces, al momento en que ustedes participan en un concurso de este tipo, les entregan sus planos, les entregan su catálogo de conceptos y les entregan sus procedimientos, para que ustedes sepan cuánto les va a costar liberar un sillar o cuánto les va a costar hacer un lavado, por ejemplo, como lo que dice aquí, lavado final con máquina hidrolimpiadora. A mí me cuesta diferente lavar con una máquina hidrolimpiadora tipo Karcher a lavar a mano con cepillo y manguera, ¿verdad? Son dos precios diferentes. Entonces yo precisamente por eso estoy poniendo de qué se trata cada uno de los elementos de liberaciones. Aquí ven, por ejemplo, tenemos liberación de suciedad a base de lavado con canasol y máquina hidrolimpiadora según procedimiento de restauración número 1.
ahí, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Que estoy diciendo que tengo que lavar, pero que no puedo lavar con nada, no puedo lavar con Fab, ni con Bell, ni con nada. Tengo que lavar con un detergente aniónico que se llama Canasol NF1000. O sea, es una especificación que estoy yo dando de un detergente que no contiene sosa. ¿Por qué? Porque si yo le meto a la piedra un detergente que contiene sosa, voy a atacar las calizas de la piedra. Entonces, eso también se toma en cuenta al momento que yo elaboro mi precio unitario, porque no es lo mismo que haga yo un lavado con jabón neutro a con un detergente industrial como el tipo del Canasol. O sea, ya hay diferencias. Digo, aquí quizá me estoy metiendo un poco a la cosa de obra, pero pues ahí sí, discúlpeme, pero pues es lo que yo hago, entonces como que tengo que explicarles cómo se hacen estas cosas, ¿no? Pasamos otro, si quieres. Aquí tenemos otra de las familias de restauración, que es la consolidación. La consolidación, si la liberación fue quitar lo que ya no necesitamos o lo que se le aplicó al monumento que no pertenecía de él, entonces aquí en este caso la consolidación es una acción que vamos a llevar a cabo para devolverle el trabajo mecánico a la pieza que vamos a consolidar. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, marcada también en nuestra retícula, tenemos una consolidación química de elementos ornamentales según procedimiento de restauración número 6. ¿Qué es esto? La consolidación química, me van a preguntar ustedes qué es una consolidación química. Bueno, la consolidación química es una consolidación de piedra que se hace cuando ya la piedra está empezando a degradarse, está empezando a hacerse pulverulenta, como que se empieza a desbaratar, es que está perdiendo el efecto de su ligante, o sea, de lo que la hace tener consistencia. Entonces, en esto se han empleado una serie de procedimientos que se utilizan desde hace mucho tiempo en forma muy empírica y ya en la actualidad estamos usando estos procedimientos ya con las últimas tecnologías. O sea, por ejemplo, anteriormente consolidábamos con aguacal, todavía hasta la fecha se puede consolidar con aguacal. O sea, ¿qué es lo que es el aguacal? Porque ahí vamos a otra cosa que muchas veces me han dicho, no, pero qué barbaridad, vamos a consolidar con aguacal, vamos a dejar pintado de blanco toda la piedra. No, es que el aguacal es otra cosa. Cuando nosotros echamos a apagar cal en agua, el agua que queda como residuo en la parte superior y la cal se asiente en la parte inferior del tambo, la parte que queda arriba es un agua incolora, pero que está cargada de cal. Entonces eso es lo que se llama el aguacal y con eso podemos consolidar. Pero nada más que para consolidar una piedra con aguacal tengo que darle 20 pasadas. Entonces tengo que echarle el aguacal, dejar que seque, esperar, volverle a echar, así, etcétera. Ahora en la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay productos químicos que fabrican las grandes empresas químicas, como es Baker Chemical, como es Fester, como es todas esas empresas, y entonces ¿cómo consolidamos nosotros? Con voy a poner un ejemplo de la marca comercial que yo conozco ahorita, que es el OH de Baker. El OH de Baker es un ácido silícico que penetra dentro de la piedra y consolida el ligante de la piedra. Entonces con eso consolido químicamente una piedra. Es un proceso obviamente que tenemos que esperar 15 días a que gele el consolidante y posteriormente ya dejamos la piedra consolidada. Pero esa es una consolidación química. Ahora, ven ustedes también en un C2 que tenemos ahí, la inyección de grietas según procedimiento que está en el cuaderno, en el catálogo de restauración. Aquí tenemos una grieta claramente marcada, vemos cómo viene el declive de la grieta, lo vemos aquí también,
lo tenemos en esta parte de aquí. Ahora, ahí, ¿qué nos va a decir el catálogo de procedimientos? El catálogo de procedimientos nos va a decir cómo inyectar esas piedras. O sea, el hecho de inyectar una grieta de piedra tiene un procedimiento especial. Nosotros lo que tenemos que hacer ahí es limpiar primero la piedra a base de aire comprimido, limpiarla con agua a presión, posteriormente hacer lo que nosotros le llamamos cimbrar la grieta, que el cimbrar la grieta es tapar la grieta, que lo podemos hacer con mezcla muy suave, lo podemos hacer con lodo, lo podemos hacer con yeso, o inclusive lo hacemos muchas veces con papel de cemento, de las bolsas de cemento, papel mojado, con eso se retaca la grieta. Posteriormente se meten boquillas de plástico cada 50 centímetros, boquillas que son de poliducto, del poliducto con el que se utiliza para instalaciones eléctricas, y por esas boquillas vamos inyectando a presión la lechada con la que vamos a inyectar la grieta. Al inyectar la lechada, vamos a inyectar la lechada a presión, ya sea por medio de un tanque elevado y una manguerita, que eso le llaman los maestros licuadora o lavativa, o con una jeringa hechiza que vamos a hacer a base de tubos de PVC y meter la presión. Entonces con eso vamos nosotros a inyectar estas grietas, que posteriormente nos va a quedar una cicatriz blanca. Lo que vamos a hacer es empastar esa cicatriz posteriormente con una mezcla muy delgada de cal arena, y posteriormente ya al final la vamos a patinar, o sea, la vamos a pintar, es realmente lo que se hace. O sea, se pone una veladura con un color muy tenue que se hace con agua, con tierra de sombra y con un poquitito de pigmento. Entonces con eso se patina la grieta y entonces ya desaparece la grieta. Entonces las grietas que tenemos abiertas ahorita en esta parte y en esta parte, las vamos a trabajar en ese sentido. Aquí, por ejemplo, que es una grieta que está en una dovela, ahí todavía, además de eso, tenemos que meterle en la lechada que vamos a inyectar, tenemos que meterle un expansor no férrico, o sea, que sea un expansor que no tenga partículas de fierro, o un grout, como le dicen, pero realmente lo que utilizamos aquí es un expansor que, bueno, no, yo no hago propaganda de las casas vendedoras, pero me acuerdo ahorita del de Zika, que se llama Spancret. Entonces, vamos a meter un expansor revuelto con la lechada, y el expansor, al momento de que fragua, hace esto, o sea, hace un troquel que vuelve a darle a la dovela su trabajo como elemento de compresión. Eso también hay muchas veces en que utilizamos, por ejemplo, una cuña de latón, metemos una lámina de latón a presión con el martillo y luego le chadeamos para que la dovela no se nos vuelva a bajar. Eso es, bueno, hablando de en este caso que son grietas. Adelante. Ahora, aquí tenemos reintegraciones. Las reintegraciones, acuérdense también dentro de las definiciones que dimos, que la reintegración es reponer algo que ya perdió el monumento. Reponerlo, digamos, desde el punto de vista de que vamos a reponerlo igual a los elementos que tenemos juntos, o sea, no vamos a inventar nada. Vamos a reponer el elemento que tenemos perdido. Aquí tienen, por ejemplo, una R4, que tenemos reintegración de pieza de cantera completa según procedimiento de restauración número 9. O sea, aquí vamos a reintegrar estas piezas que son iguales que esta. Entonces vamos a ir reintegrando las piezas que ya se perdieron y las vamos a volver a poner en su lugar. Aquí tienen todas estas reintegraciones. Hay otro tipo de reintegraciones que tienen, por ejemplo, unos injertos de cantera similar al existente en elementos ornamentales según procedimiento. Es exactamente lo mismo. Tenemos también, por ejemplo, en este caso, una moldura.
en un moldeo en elementos ornamentales según procedimiento de restauración número 3. Aquí, ¿qué pasó? Perdimos un pedazo de la moldura, que es tan chiquito que si lo hacemos de cantera se va a notar mucho o va a resaltar demasiado. Entonces ahí lo que hacemos es que hacemos unos taladros, metemos alambre de latón, lo moldeamos con mezcla, cal, arena, aditivo, damos la forma exacta de la moldura y una vez terminada ya de dar la forma de la moldura, entonces patinamos la moldura para que quede exactamente igual y no tengamos una moldura ya con la pátina del tiempo y de repente veamos un pedazo blanco. Entonces eso es una reintegración que también, como pueden ver ustedes, tenemos aquí todas las reintegraciones localizadas de acuerdo a la famosa retícula, ¿no? Adelante. Ahora, estos son los trabajos de emergencia que en un momento dado les decía yo que se tuvieron que hacer, porque al momento de hacer el trabajo de todo el proyecto que se hizo, pues nos encontramos con que estaban a punto de colapso. Entonces, como ustedes ven, pues no podíamos dejar, en este caso, encontramos este pináculo, vean cómo estaba ya a punto de caerse, o sea que en un momento dado, con cualquier movimiento sísmico, por ligerito que fuera, o con cualquier empujón o con cualquier cosa, se caía este pedazo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue inyectar esto, posteriormente resanar y, por último, patinar lo que es el resane que hicimos en esta parte. Entonces, con eso ya teníamos hecho el trabajo de arreglar este pináculo que estaba a punto de caerse. Seguimos haciendo todo nuestro trabajo de proyecto y nos encontramos, por ejemplo, en la diapositiva que sigue, con un angelito que había perdido un pie. Entonces, ese pie del angelito estaba ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que procedí a hacer? No dejarlo, ni tirarlo, ni guardarlo. Ya estábamos arriba, estábamos en el andamio. Bueno, pues ¿qué es lo que había que hacer? Pues ponerlo, volverlo a poner. Entonces aquí lo que están haciendo es que están pegando el pie del angelito, se le puso una espiga de latón, posteriormente se aplicó resina epóxica y luego ya se bordeó con lo que es mezcla para tapar, digamos, la unión, y posteriormente se patinó y quedó pues perfectamente disimulado, llamémosle así, el arreglo que se le había hecho al angelito. Aquí lo ven, aquí le están pegando el pie y posteriormente ya nada más lo están patinando y dejándolo ya perfectamente terminado. Entonces, bueno, pues estos son los trabajos de emergencia que se tienen que ir haciendo cuando hacemos un proyecto de este tamaño. No podemos ir dejando cosas tiradas. Ya claro, lo que es obra ya de mayor volumen, pues ya tendrá que hacerse cuando se haga la obra grande, llamémosle así. Ahora, este es un detalle muy interesante para aquellos que les guste la historia del arte o para los que les guste la cuestión del simbolismo del barroco. Esta fachada, que es la fachada sur, tiene una iconografía riquísima, o sea, es como vimos, la fachada tiene una cantidad enorme de santos, de ángeles, de vírgenes, de una serie de cosas que uno cuando las ve se queda uno pasmado de la cantidad de elementos que hay ahí. Entonces, hay que hacer, dentro de la investigación previa al proyecto de obra, desde luego que hay que hacer una investigación iconográfica para saber qué es lo que estamos trabajando. En este caso, como les digo, hay varias investigaciones muy serias y muy importantes que se han hecho, les digo, hizo una González Galván, don Justino Fernández hizo otra, Elisa Vargas Lugo hizo otra, pues nosotros nos apoyamos en todas, básicamente en la de doña Elisa, que pues ha sido mi maestra en eso, y creo que es una de las gentes más capacitadas en este tipo de cosas, y entonces fuimos identificando qué es lo que estaba, a qué correspondía cada uno de los figuras y de las esculturas que estaban ahí.
que como vieron ustedes la fachada, pues es complicadísima, ¿no? Pero vamos a verla en una forma muy rápida y muy sencilla. Adelante. Esta es la fachada tal cual. Ahí ven ustedes la fachada cómo está y vean ustedes toda la complicación de la ornamentación que tiene todo esto. Entonces había que identificar qué es cada cosa, o sea, qué es lo que está, a qué corresponde, por ejemplo, esta escultura, qué es lo que está en esta parte, a qué corresponde esta escultura de acá, esta de acá, esta de acá. Entonces eso se fue llevando a cabo y se fue plasmando también en una serie de planos, de los cuales ahorita lo que yo les traigo es una cosa esquemática, obviamente, porque los planos eran planos grandes y también divididos en secciones. Adelante. Aquí tienen, por ejemplo, aquí está la iconografía. Ustedes tienen aquí en la parte A, la letra A, aquí arriba de la capilla esta que está aquí, es el sacrificio de Isaac, esta parte que tienen ustedes aquí. Esto es una escultura que significa el sacrificio de Isaac. Vamos a la B y es Santa Catalina de Alejandría, que es esta esculturita que está en esta parte de acá. Pasamos al estípite C, y en el estípite C encontramos que están los apóstoles Santiago el Mayor, Andrés y Mateo. Esos están en este estípite. Digo, aquí los alcanzamos a ver. Luego viene el nicho que está entre los dos estípites, y aquí es lo que se llama el interestípite, esta parte de aquí. Entonces, en el interestípite tienen ustedes a San Ignacio de Loyola y a San Gabriel, los dos es San Ignacio de Loyola y el Arcángel San Gabriel. Entonces, después vamos al estípite E. En el estípite E tenemos a San Judas Tadeo, a San Pedro y a San Juan. Como les decía yo hace un rato, en el barroco, en este tipo de barroco, los 4 estípites significan los 4 evangelistas, pero también están colocados dentro de la misma iconografía. Entonces aquí, como les digo, en el E tenemos a San Judas Tadeo, a San Pedro y a San Juan. En el F, que es lo que está arriba de la entrada, de la puerta de entrada, es la imposición de la casulla de San Ildefonso, también en escultura, todo esto es escultura. La G es San José, una esculturita de San José que está en un nicho. La I es San Felipe Neri con el Arcángel San Rafael. La J es San Simón, San Felipe y Tomás, en el cuarto estípite de la parte de abajo. Entonces, ahora vamos a la otra portada del otro lado y tenemos que la K es Santa Bárbara, la que tenemos acá, la L es el bautismo de Cristo, y de aquí nos vamos hasta arriba. En la parte de arriba tenemos con la M la caridad, luego acá con una heráldica muy usada también en el barroco, tenemos el escudo de León y Castilla. Este es el escudo, un medallón que es el escudo de León y Castilla. La O es otra de las virtudes teologales, es la fortaleza. La P es una custodia que está metida en un nicho, que es la custodia con la hostia, con la Eucaristía. La Q es la fe, que es otra de las virtudes teologales. La R es el escudo con el águila mexicana. Fíjense qué detalle tan interesante. En el siglo XVIII, ya con todo el sincretismo que había y con toda la idea del independentismo mexicano, ya ponen un escudo con el águila mexicana. La S es la esperanza, que es otra de las virtudes teologales. La T es San Agustín, que es este estípite. La U, que es San Gregorio. La V, que es Cristo Redentor y un medallón de San Lorenzo. La X, que es San Ambrosio. La Y,
que es San Jerónimo, que son los 4 doctores de la Iglesia Latina, y la Z, que es un medallón del Agnus Dei, que está aquí en la parte de arriba. Entonces, eso es lo que significan todas estas figuras que están en la fachada sur del Sagrario Metropolitano. Para cuando pasen ustedes por ahí las vean que cada una tiene un significado y que no nada más son una serie de santitos que están ahí. Hay una serie de santos no identificados, o presbíteros o arzobispos que están en toda esta parte de acá, pero pues eso sí no se sabía quién era cada quien, ¿no? Adelante. Entonces aquí llegamos a una conclusión para terminar la plática. Durante mucho tiempo los trabajos de restauración de cantería y en fachadas históricas y artísticas de gran valor se habían venido haciendo con procedimientos totalmente empíricos y dejando la ejecución al criterio de los maestros canteros o de los residentes de obra. O sea, así es como se hacían las obras antes de cantería. O sea, se contrataba a arreglar la cantera de la fachada de la iglesia fulano de tal, y pues llegaba el residente con el maestro cantero, y pues ¿cuánto me cobras por esta fachada? Pues híjole, pues más o menos tanto, y órale, llégale, y entonces ya no sabía ni lo que se iba a hacer, ¿no? Y iban haciendo, dejaban muchas cosas sin terminar, muchas cosas se hacían mal, muchas cosas se debían de hacer, no se hacían, y muchas cosas que se hacían que no se debían de hacer. Entonces, la idea de esto, de este tipo de proyectos, es que en la actualidad, con la cada vez mayor aceptación de la restauración científica, realizada dentro de una metodología rigurosa, digo, lo más riguroso que se puede aplicar, como en este caso, los proyectos y la ejecución de obras en fachadas de cantería deben sujetarse a una cuidadosa elaboración programada y llevada a cabo, tanto en campo como en gabinete, realizada previamente a la ejecución de la obra. Esto dará como consecuencia óptimos resultados de los trabajos, tanto en calidad como en economía. Lógicamente, si nosotros hacemos una obra de este tipo, dentro de todo el orden, dentro de toda la tecnología, dentro de todo lo que podamos aplicar de orden y cuidado, nos va a salir una obra mucho mejor hecha y, aunque parezca mentira, mucho más barata. Entonces creo que con esto ya terminamos esta plática, y pues con esto ya terminamos. Nos faltan 10 minutos. Le había yo comentado a la maestra Facio que si querían hacer preguntas, pues podíamos utilizarlos un poco para hacer preguntas y respuestas, o si quieren lo damos ya por concluido, como ustedes quieran. Maestro, en base al levantamiento que se llevó a cabo de toda la fachada del Sagrario, ¿se encontraron problemas estructurales en el edificio? Sí, desde luego, el Sagrario tenía bastantes problemas estructurales. Básicamente eran problemas en cimentación. O sea, todo lo de la cimentación del Sagrario fue considerado dentro del plan maestro de recimentación de la catedral. En lo que eran los muros en sí de las fachadas, bueno, son muros que tienen una vara y fracción de grueso. Había, como vieron, algunas grietas, pero en realidad su estabilidad estaba perfecta, estaban dentro del tercio medio de la base, su línea de esfuerzos, y eso realmente lo que se hizo fue inyectarlos, y ya también se hicieron algunas conexiones con la parte estructural que llevaron a cabo todo el equipo que hizo la reestructuración de catedral. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches. Platicaba de lo que era la lechada de protección a lo que es la cantera. La cal también cierra el poro como el hidrofugante, digamos,
penetraba o era la, digamos, la sustitución de... Bueno, mira, ahí hay una diferencia tajante entre lo que es un hidrofugante y lo que es un engobe de cal. El engobe de cal permite la transpiración de la piedra. En este caso era un engobe de cal, exclusivamente de cal. Posiblemente se le haya añadido en el siglo XVIII algo de baba de nopal y agua, exclusivamente. El hidrofugante es otra cosa, porque el hidrofugante es un silano-siloxano que está hecho en base de derivados del sílice, y que en un momento dado permite que la piedra transpire, pero no permite que entre el agua de humedad. O sea, ahí lo protege, el hidrofugante lo protege de la humedad. Y en el caso del aplanado de sacrificio, era como quien dice el escudo que ponían para que primero se desgastara el aplanado de sacrificio y luego ya quedara la piedra. ¿Por qué? Porque era después relativamente fácil volverle a dar otra pintadita, digamos, con agua de cal y baba de nopal. Esa es la diferencia entre las dos cosas. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Adelante. ¿Es posible saber qué tipo de cantera fue la que se utilizó para crear esta fachada, y si esa cantera todavía está accesible? Sí, desde luego que sí. Se hizo un estudio bastante a fondo sobre las características de la cantera. La cantera es cantera de los Remedios, cantera gris de los Remedios, del pueblo de los Remedios. Esta cantera la traían precisamente del poblado de los Remedios, que está en la actualidad pegado a Naucalpan. Y nosotros mandamos tomar muestras de la cantera original, digamos, que estaba en la fachada, porque había muchos pedazos desprendidos, y en el laboratorio se sacaron todas sus características para compararlo con la piedra actual que existe en los Remedios, para que cuando se hiciera la obra utilizáramos naturalmente con una diferencia de asoleamiento de años, pero la misma cantera. Se tiene perfectamente localizada. Es la cantera de los Remedios, que los canteros le llamaban en aquel entonces la cantera suave, y también tiene partes de Chiluca, que es también de los Remedios, que los canteros le llamaban la cantera dura. Allá. Hola, buenas noches. En el caso de las grietas, para el expansor que se coloca en toda la grieta, ¿cómo se calcula la cantidad que no afecte como el trabajo estructural de cada como segmento? Bueno, los expansores, los grouts y los expansores, por lo general, en los envases que te da el fabricante, te marca una cantidad porcentual de acuerdo a volumen a usarse, ¿no? Entonces, digamos, en proporción volumétrica, si yo voy a utilizar lo que se usa en las obras, un bote de 19 litros, el fabricante me marca que tengo que usar un 10%, esto es el agregado, se hace cuenta como una especie de lechada. Se vacía en los 19 litros de mezcla y lo tienes a esa proporción. ¿Para qué? Para que no se abra demasiado ni se abra muy poquito. Eso está calculado en laboratorio, que digamos, tú puedes jugar entre un 3 y un 10%, dependiendo de lo que quieras que se abra, ¿no? En una obra de esta importancia, me gustaría saber ¿cuánto tiempo se llevó el trabajo de investigación de ustedes, el trabajo de diagnóstico y el trabajo del proyecto, digamos? Le comentaba yo a alguno de los compañeros que me hizo esa pregunta hace un rato, que nos llevamos casi 6 meses en todo esto. 6 meses con todos sus compartimientos, o sea, de la investigación. Ahora, ¿qué? La investigación consistió realmente en buscar elementos
gráficos para hacer el proyecto, porque vaya, no nos íbamos a poner a investigar cosas de historia del arte, sino era de obra de restauración. Entonces investigamos todo lo que es, por ejemplo, lo que me preguntaban, la cantera, investigamos todo lo que se relacionaba con la obra y después investigamos a ver si había planos, a ver si había algún levantamiento, a ver si había algún dibujo, porque de catedral hay unos planos maravillosos, pero del sagrario no había absolutamente nada más que acuarelas, dibujos, etcétera. Eso fue la investigación y ya el trabajo todo de proyecto, de andamiaje, de medidas, de todo eso, entre todo eso nos llevaríamos alrededor de unos 6 meses. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Sí? En este caso que el proyecto no se llevó a cabo, si en dado caso se quisiera retomar, ¿a partir de qué punto se retoma? Es decir, ya se tiene el registro de los detalles y todo y demás, entonces se retoma a partir de otro diagnóstico de daños, o a partir de qué punto? Bueno, es una muy buena pregunta porque me la hicieron también hace poco. Me dijeron que si con este proyecto que habíamos hecho nosotros hace 10 años, podían empezar la obra mañana. Entonces yo les dije que desde luego que no, porque en 10 años, todo lo que son los daños que vimos, quién sabe cuánto hayan avanzado, más en un lugar como está el Sagrario Metropolitano, que tiene uno de los índices más fuertes de lluvia ácida que hay en toda la capital, ¿no? Entonces, habría que checar, claro, es muchísimo más fácil, ya tenían todo esto, checar precisamente con la retícula, volver a montar un andamiaje y ir checando, a ver, ¿este daño persiste igual? Sí, checarlo, no, aquí hay uno nuevo, ponerlo, o sea, volver a hacer un levantamiento de daños sobre todo. No, yo no haría la obra con lo que sacamos hace 10 años, ¿no? ¿Algo más? ¿Hay algunos productos alternos que no sean químicos y qué tan estables son contra los elementos pétreos que los puedan tronar en algún momento o que la piedra empiece a trabajar y el elemento epóxico, en este caso, que sea más resistente, llega a dañar más la piedra en lugar de Bueno, no entendí muy bien, o sea, sustancias que no sean químicas. Si algún elemento, algún otro remedio que no sean estas resinas, porque luego nos han comentado que entre los silicones y resinas epóxicas a futuro pueden llegar a deteriorar más la piedra que beneficiar. Bueno, sí, ya entendí. Lo que pasa con eso es que, bueno, hay materiales que llevamos usándolos hace 40 años o más. Por ejemplo, el que se refería el compañero allá, el hidrofugante. El hidrofugante lo inventaron en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la fecha, la casa Baker Chemical sigue investigando sobre eso y sigue viendo y retroalimentándose la aplicación del hidrofugante. O sea, sabemos hasta ahorita que el hidrofugante no ha causado daño en las piedras que se ha aplicado. Aplicaron, por ejemplo, el hidrofugante en algunas esculturas de la Gliptoteca de Múnich, y esas las aplicaron antes de la Segunda Guerra Mundial y siguen perfectas. Por ejemplo, ese es un caso, pero ahora les voy a dar el otro, los silicones. Hay un caso clarísimo que fueron las esculturas del Monumento de la Revolución, que por allá hará 20 y tantos años, les aplicaron silicones, o sea, los primeros silicones que se estaban usando, del tipo del silpil y esas cosas. Entonces, ¿eso qué pasó? Tapó todo el poro de la piedra y cuando la humedad interna de la piedra trataba de salir, no podía salir y fue descostrándose. Las esculturas de Oliverio Martínez se descostraban a veces hasta 2 centímetros y 3. O sea, ese es un caso en el que un elemento químico lastimó más a la piedra. Entonces, por eso hay que tener la elección de este tipo de materiales, tiene que ser materiales ya muy probados. O sea, los nuevos materiales que hay, básicamente son las resinas epóxicas, epoxídicas, que las hemos usado y las estamos usando como pegamento.
que antes no se utilizaba ese tipo de pegamento y se hacían unos pegamentos con cola y una serie de cosas que al rato se degradaban. Hasta ahorita, pues por ejemplo, las resinas epóxicas, tenemos usándolas casi 30 años y han funcionado bien. Vaya, haciendo un símil, es como el concreto armado. El concreto armado lo empieza a utilizar Perret a finales del siglo XIX, y entonces alguien me decía en alguna ocasión, un filósofo me decía, bueno, y ustedes los arquitectos y los ingenieros, ¿cómo saben que cuando el concreto cumpla 300 años no se va a desbaratar? Bueno, hasta la fecha ha funcionado bien, ¿no? Entonces es un poco de ensayo, prueba y error, ¿no? Hay elementos naturales que se han utilizado también, como les decía yo, como el agua el aguacal, la baba de nopal, para lavar la hierba esa que se llama shishi. Todos esos elementos se han usado y han funcionado muy bien, la mayoría. Sin embargo, les puedo decir un caso de una catedral en Inglaterra que patinaron el triforio de la catedral, lo patinaron con té negro, y ahora en la actualidad todo lo demás que han limpiado de la catedral lo han podido limpiar menos el té. Entonces por eso les digo que es un poco prueba y error, ¿no? Pero sí, digo, los que estamos metidos en esto tratamos de ir haciendo una selección de todas las cosas que funcionan y las que no. Un último caso, los refuerzos. Nunca jamás se les vaya a ocurrir reforzar una cantera con varilla corrugada, porque al momento que le meten varilla corrugada a una cantera, el hierro se oxida, al momento de oxidarse aumenta 8 veces su volumen y entonces truena la cantera. Entonces, ¿qué es lo que hemos usado como refuerzos? Hemos usado latón, que es un material que no es susceptible a la oxidación, y últimamente se han utilizado, por ejemplo en el Partenón, utilizaron titanio, como con el que hacen los rings de los coches, es muchísimo mejor que el latón, pero también muchísimo más caro. Y están usando también actualmente, ya aquí en México lo usamos en algunos 2 lugares, nada más que ya no se pudo volver a traer, la varilla de fibra de carbono. La varilla de fibra de carbono sería un material ideal, porque no se oxida, es muy ligero, resiste lo mismo que el acero, pero pues el problema es que no lo han traído a México. Entonces, ese es más o menos los ejemplos, pero muy, muy interesante la pregunta. No sé si hay alguien más. Aquí, doctor, una pregunta, buenas noches. A la hora de contemplar las liberaciones de elementos externos que se le van a hacer a una fachada, por ahí salió una fotografía en la cual se veían los clásicos picos de acero que se le ponen en las fachadas, o las redes que se le ponen en las fachadas, para evitar el ataque de fauna nociva, en este caso las palomas. Me imagino que un proyecto de liberación contempla retirar todos esos elementos externos a la fachada, y la pregunta es, ¿qué procedimiento se utiliza para proteger la fachada posteriormente, para evitar el ataque otra vez de... Bueno, para evitar el ataque de las palomas se ha utilizado todo, y puedo decir que en todo se ha fracasado. Porque la paloma es un animal muy listo. Entonces, aquí por ejemplo en México, mandamos traer, cuando estábamos restaurando el Correo, por ejemplo, unas púas que habían hecho en Italia, que habían diseñado, que era una púa aquí, se alzaba más, entonces se ponía en la cornisa, llegaba la paloma, se picaba la panza, las patas y se iba. Lo sirvió durante un buen tiempo, pero al rato encontraron la manera de meterse entre las púas. Entonces, claro, hay mucho menos que a las que había antes, pero no ha sido un remedio radical. Otro compañero inventó una jalea que se les pegaban las patas a las palomas. Pero también, ¿qué es lo que pasó? Los rayos ultravioleta hacen la jalea esa, la van haciendo como una costra y se desprende al rato. Últimamente se ha utilizado ultrasonido, o sea, se pone un equipo de ultrasonido de un lado y un equipo de ultrasonido del otro lado y se mete una carga eléctrica. Entonces ese sonido se supone que espanta a las palomas.
Sin embargo, es muy relativo realmente el éxito que se ha tenido. Se han empleado electricidad también, pequeños filamentos eléctricos que le dan toque a la paloma y se va la paloma. Bueno, con decirles, últimamente han tratado de poner esculturas de plástico de búhos, de lechuzas sí, lo están haciendo actualmente, en Italia lo están haciendo varias veces, para que la paloma siente que encuentra un enemigo natural y ya no regresa. Pero realmente lo que hasta ahorita nos ha dado mejor resultado es poner las redes antiaves. Pero la pregunta que me haces es muy importante. Lo que pasa es que la red de antiaves, cuando se fija, el error que comete la gente es que mete el taquete, hace la perforación en la piedra y meten taquete de madera y con tornillo de acero. Entonces lo que pasa es lo mismo que les decía hace un rato, la madera se moja, se hincha y el tornillo de acero, aunque sea galvanizado, se oxida y truena. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo estamos poniendo ahorita las redes antiaves? En primer lugar, el taladro lo hace uno en la junta, no en la cantera, sino en la junta entre dos sillares, o sea, en la mezcla. Se mete taquete de plástico y se pone pija de latón. Entonces, con eso son elementos que no se oxidan y pues ahí quedan las redes que funcionan bastante bien, nada más que afean mucho los edificios. Y luego se ven las redes llenas de plumas ahí y todo, pero pues sí, es lo que más las protege. Y la receta es eso, taquetear sobre la junta con taquete de plástico o de plomo y pija de latón y red de polipropileno. Entonces, creo que con eso está contestado, ¿no? Entonces, no. Bueno, pues muchas gracias.